Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El tema que vamos a ver hoy, dado que no lo pudimos ver por la reunión pasada en la cual hubo una conferencia que tenía que ver con la ética, entonces hoy nos convoca desatasarnos un poco, para lo cual he decidido grabar un pequeño vídeo donde va a aparecer la presentación que teníamos preparada para ese día. El tema que queríamos ver ese día y que vamos a ver hoy es el tema ¿qué es la ética profesional? Y ese tema está dividido básicamente en dos puntos. Hoy veremos la primera parte, que es propiamente qué es la ética, y luego de ello veremos qué es la profesión, para finalmente concluir en qué es la ética profesional. En ese orden de ideas tenemos que partir de algo, y es el siguiente supuesto. La ética está basada en una pregunta. ¿Cuál pregunta? La pregunta ¿qué debo hacer? Si nosotros nos ponemos a mirar cotidianamente, nos vemos enfrentados a esta pregunta: ¿qué debo hacer? Pensemos en el ámbito propio de nuestra profesión. Cuando nosotros queremos ascender en una empresa, lo podemos hacer de muchas maneras. Una de ellas es trabajando, otra de ellas es estudiando, otra de ellas es mostrando nuestras cualidades, nuestras capacidades, todas las competencias que tenemos para desarrollar óptimamente nuestro trabajo. Sin embargo, infortunadamente en nuestro medio también se da que una de las maneras de escalar en el ámbito profesional es utilizando a los demás como peldaños. Por tanto, cotidianamente nos hemos enfrentado. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo progresar, entre comillas, en mi escalafón en el trabajo? Es una pregunta que continuamente nos hacemos laboralmente, pero no solo desde el punto de vista laboral. Pensémoslo en un ámbito más personal. Continuamente nosotros nos vemos enfrentados a esa cuestión. ¿Qué debo hacer? Es una cuestión en la cual está basada la ética. Ahora bien, esa pregunta ¿qué debo hacer? Se la hace un ser humano que es complejo. ¿Por qué es complejo? Porque a veces el ser humano decide con la razón, otras veces decide con el corazón, como metafóricamente lo llamamos, o con la dimensión afectiva, y otras veces decide con el impulso, o más comúnmente conocido como el instinto. Entonces, no es lo mismo uno preguntarse qué debo hacer con la razón, qué debo hacer con el corazón o qué debo hacer con el instinto. En la razón, digamos que uno trata de ser más reflexivo, trata de mirar con más detenimiento muchas cosas. En la afectividad a veces se deja llevar simplemente uno por situaciones sentimentales, por situaciones que lo llevan a uno a tomar decisiones que no son del todo malas, pero que no son 100% racionales. Y el impulso o el instinto, pues infortunadamente uno ahí no piensa, simplemente actúa. Entonces, en ese orden de ideas tenemos que tener presente lo siguiente. Si la pregunta en la cual está basada la ética es ¿qué debo hacer? Ese ¿qué debo hacer? Tiene que preguntárselo uno con la razón, a veces se lo pregunta uno con la afectividad o a veces se lo pregunta uno con el impulso. Por eso es que a veces tomamos decisiones que no están tan adecuadas a lo que realmente queríamos, ¿sí? Por tanto, ese ser humano que se pregunta qué debo hacer, que es afectivo, que es racional, que es impulsivo, también pertenece como individuo a una especie. ¿Cuál? A la especie humana. Pero a su vez como individuo y como especie también pertenece a la sociedad. Y es bastante complejo porque cuando uno empieza a cuestionarse su ser particular, descubre que cada persona es un ser particular. Entonces uno empieza a decir, bueno, ¿qué debo hacer? Pero teniendo en cuenta las limitaciones que tienen también las relaciones con los demás. No todo lo que uno va a hacer le conviene a uno o le conviene a los demás. Por eso no se puede perder de vista que somos individuos, pero que pertenecemos a una especie y a su vez pertenecemos a la sociedad. ¿Por qué decimos que somos seres morales? Inicialmente nosotros nos equivocamos respecto al sentido de la moral. ¿Por qué? Porque consideramos que la moral es castigar, es reprimir, es condenar, todo lo relacionado con ello.
Y de hecho nosotros escuchamos paulatinamente que se dice que la moral se está perdiendo. Y digamos que esto es un error conceptual porque el ser humano por naturaleza es un ser moral. Y en ese orden de ideas es importante diferenciar entre los tres saberes prácticos. Ahí la cortina nos diferencia a través de esta matriz que estamos viendo acá. Debemos los tres saberes: religión, derecho, moral. Quien promulga el mandato, destinatario del mandato, ante quien se responde, de quien se puede esperar obediencia. En la religión vemos quién promulga el mandato: Dios a través de una revelación. En el derecho, quién promulga el mandato: el cuerpo legislativo legitimado para ello. Y en la moral, quién promulga el mandato, es decir, quién dice qué se debía hacer: uno mismo. ¿Sí? Los destinatarios del mandato en la religión se supone que son todos los hombres, ¿sí? Así lo creen las personas religiosas. En el derecho se supone que son las personas que pertenecen a una comunidad política, mientras que en la moral soy yo, ¿sí? La persona misma. ¿Ante quién se responde? En la religión ante Dios, en el derecho ante los tribunales. Ustedes saben que cuando hay alguna situación que vaya en contra de la ley, nosotros respondemos es ante los tribunales. ¿Y en la moral ante quién? Ante uno mismo. No en vano nosotros decimos que la conciencia nos remuerde, ¿sí? Porque es cuando de pronto obramos de manera inadecuada de acuerdo a nuestro pensamiento, a nuestra concepción moral, empezamos a sentirnos en deuda con nosotros mismos porque no estamos correspondiendo a lo que realmente queremos ser. ¿De quién se puede esperar obediencia? En la religión, de los que creen, el derecho de los que están obligados al pacto político, de los que estén ahí. Saben, por ejemplo, un extranjero viene a Colombia, tiene que respetar las leyes de Colombia. ¿Y en la moral de quién? De todas las personas, porque acá cambia un poco. Como vemos acá era yo y acá nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros usualmente pensamos que como obramos es la mejor manera de orar, o como deberíamos orar es la mejor manera de orar. Entonces en ese orden de día nosotros queremos que las demás personas entiendan esa manera de orar y que oren de esa misma manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es nuestra concepción moral. Entonces esta pequeña matriz nos enseña a nosotros a diferenciar entre los tres saberes prácticos: moral, derecho y religión, y tener presente que para nosotros comprender la moral tenemos que tener en cuenta que es importantísimo nuestra propia concepción. Entonces ahora sí, ¿por qué somos seres morales? Porque queramos o no, nosotros nos vamos forjando un carácter. Ustedes ya saben la diferencia entre carácter y temperamento. Ya saben que el carácter se forma en la medida en que uno va tomando decisiones en un mismo sentido, y esas decisiones en un mismo sentido le van creando unos hábitos. Esos hábitos pueden ser bien orientados o mal orientados. Ya ustedes saben que los bien orientados son comúnmente denominados como virtudes y los mal orientados son denominados vicios. Entonces, ¿por qué somos seres morales? No porque nos le imponga una religión, porque nos le imponga una cultura, sino porque nosotros nos vamos formando un carácter, nos vamos eligiéndonos a nosotros mismos en la medida en que vamos tomando decisiones. Si nosotros podemos elegir nuestro propio carácter, nuestro propio ethos, es porque somos libres. Y si somos libres, es porque somos responsables. En ese sentido, nosotros podemos decir que la moral empieza en el momento en que somos libres. Es esta libertad misma en su juzgarse y regirse a sí misma. ¿Cuándo descubro yo que soy un ser moral? Cuando soy libre. Y nos viene muy bien en este momento una expresión de Sartre que es muy controvertida, pero que es muy profunda, sobre todo la primera parte. El hombre está condenado a ser libre. Cuando uno piensa detenidamente esta frase, uno descubre algo simple en ella, y es lo siguiente: la libertad es una condena. ¿Por qué? Porque uno no elige ser libre. O sea, la libertad es algo que es propio del ser humano. Paradójicamente podríamos decir, lo único para lo cual el hombre no es libre es para ser libre. Pensemos en algo: continuamente estamos tomando decisiones. E incluso cuando no tomamos una decisión, esa fue nuestra decisión, no tomar una decisión. Parece un juego de palabras, pero cuando nosotros nos detenemos a mirarlo profundamente nos damos cuenta de que en el fondo es cierto. Nosotros vivimos la libertad como una condena, entonces por eso somos morales.
porque aceptémoslo o no, continuamente tenemos que estar tomando decisiones. Y en esa toma de decisiones existe siempre una tensión entre los fines y los medios. ¿Por qué? Porque el fin es lo que yo quiero y los medios es como lo obtengo. Por ejemplo, nosotros todos nos queremos graduar, queremos ser contadores. En ese orden de ideas, ese es el fin. Pero ¿cuál es el medio? El medio más adecuado es estudiando, es siendo responsables con nuestros compromisos adquiridos durante la carrera, y todo lo demás que vaya siendo como parte de nuestra profesión, de nuestra formación de la profesión. Sin embargo, también podemos utilizar otros medios, no estudiando, haciendo trampas, prestando los trabajos, recostándonos en los otros. Y es una manera de alcanzar lo que quiero, ¿sí? Entonces, por eso siempre va a vivir esa tensión entre qué quiero y cómo lo obtengo. Ustedes en la empresa también lo van a vivir cotidianamente. Cuando a ustedes el gerente les dice, ¿qué quiero? Quiero que la renta esté más baja. ¿Cómo lo obtengo? ¿Sí? Ustedes van a encontrar miles de maneras de hacer cómo esa renta sea más baja. Entonces ahí se va a vivir esa tensión. Ahora bien, vamos a adentrarnos un poco en lo que son los actos humanos. Un acto es humano, según Tomás de Aquino, cuando procede de la voluntad deliberada del hombre. Es decir, que lo realiza con total conocimiento y con total voluntad. Total conocimiento y total voluntad. Para que un acto sea humano tiene que existir la voluntad deliberada, y la voluntad deliberada a su vez se divide en total conocimiento y total libertad o libre voluntad. Dos ejemplos sencillos. Por ejemplo, era usual hasta hace poco que en algunos pueblos llegaran grupos insurgentes y muchos de los hombres que hacían parte de esas filas se enamoraban de las niñas de los pueblos y les proponían, entre comillas, proponían a las niñas que se fueran con ellos, que se fueran a vivir con ellos. Y si las niñas no aceptaban, muchas veces simplemente los amenazaban diciéndoles que iban a matar la familia, que iban a realizar un acto violento, lo cual indudablemente amedrentaba a las niñas. Finalmente las niñas accedían y se iban con esas tropas o se iban a vivir con ellos o se convertían en sus parejas. Acá nos preguntamos, ¿eso es un acto humano? No. ¿Por qué? Porque no hay libre voluntad. Porque las niñas se iban, o incluso los niños cuando los llevaban a las tropas se iban sin tener la libre voluntad. Un ejemplo del conocimiento. Supónganse que llega alguien a la ciudad que nunca ha visto un semáforo, que nunca ha visto cómo funciona un semáforo. Y cuando él lo ve simplemente para él son unas luces, un juego de luces simplemente que pasa de color a color. Supongamos que esa persona pasa a la calle y un auto lo atropella. Para esa persona eso es un acto humano. No. ¿Por qué? Porque ¿qué faltó ahí? El conocimiento. Entonces es importante tener en cuenta eso. Para que un acto sea humano se requiere indiscutiblemente que haya total conocimiento y total voluntad o libre voluntad. ¿Qué lleva al ser humano a actuar? Nosotros podemos decir que en términos generales al ser humano lo lleva a actuar el deseo, que es la voluntad, el instinto, que es el impulso, y la elección. La voluntad está más relacionada con el fin, con el telos, que quiero. La elección se refiere más a los medios y va acompañado de razón y reflexión, que no es tanto que quiero, sino cómo lo obtengo, pero lo miro desde un punto de vista racional. Y el instinto o el impulso no contempla ni el fin ni los medios. Entonces vemos que la voluntad tiene relación con el fin que quiero. La elección tiene relación con los medios, cómo lo obtengo. Y el instinto, uno cuando actúa por instinto no se pregunta ni qué quiero, ni cómo lo estoy obteniendo, sino que simplemente actúa. Ahora bien,
Respecto a los actos, hay unas fuentes de la moralidad. Está el objeto, el fin y las circunstancias. Estas son las fuentes de la moralidad. El objeto, las circunstancias y el fin. Entonces, por objeto se entiende la materia sobre la que recae de suyo el acto. El objeto es inherente al acto, más aún sin él no se da la lección. Acá yo me pregunto, ¿qué hago? ¿Qué quiero hacer? ¿Sí? ¿Qué quiero hacer? Las circunstancias son todo lo que está rodeando el acto. ¿Qué hice? Es el objeto. Mientras que la circunstancia pregunta quién lo hizo, dónde lo hizo, cuándo lo hizo, de qué manera lo hizo, con ayuda de quién, por qué, etcétera. En cierta manera, las circunstancias ayudan a agravar o a disminuir la bondad o la malicia moral de los actos humanos, ¿sí? Atenuar o aumentar la responsabilidad del que obra. Mientras que el fin, yo sí me pregunto propiamente acá, ¿por qué lo hago? ¿Sí? Por ejemplo, yo voy por la calle y voy con una persona, con una amiga que me agrada demasiado. Yo voy, encuentro una persona que tiene hambre en la calle y me solicita que le dé algo para comer. Yo con un derroche de generosidad saco y le doy algo para que esa persona pueda comer. A ver, analicémoslo desde el punto de vista de las fuentes de la moralidad. Entonces, ¿qué hice? Di algo, ¿sí? Di algo para que esa persona comprara de comer. ¿Cuáles fueron las circunstancias? Iba con una persona que me agradaba, la persona que había ahí tenía hambre, yo iba caminando y tenía que darle. ¿Cuál es el fin? ¿Por qué lo hice? El fin no es tan fácil de determinar, porque el fin solo lo conozco yo. El fin, ¿por qué lo hice? Puede ser sencillamente porque quería agradar a la persona con la que iba, porque yo soy una persona compasiva y cuando veo a alguien que tiene hambre, trato de ayudar, porque yo soy una persona religiosa y uno de los preceptos de mi religión es que le dé comer al que tiene hambre. Entonces, así podemos ver que el fin no es unívoco, como lo es el acto, como pueden ser las circunstancias. ¿Y el fin quién lo conoce? La persona, nadie más que la persona. Entonces, evaluar el fin es bastante complejo. Evaluar el objeto sí y las circunstancias también. Pero el fin es muy difícil evaluarlo porque ¿quién lo sabe? Solo la persona. Esto, ustedes ya lo vieron en el documento, las partes de la ética, la fundamentación y la aplicación. Recuerden que la fundamentación de la ética está basada en algunos conceptos en general. Primero, los hombres son estructuralmente morales, ya lo veíamos atrás. ¿Por qué? Porque somos libres. Los hombres tienden necesariamente hacia la felicidad. En términos normales, todos los seres humanos queremos ser felices y es una de las eh, bases para nosotros fundamentar la ética. Todos los seres vivos buscan el placer y evitan el dolor. En ese orden de ideas toman decisiones. También se habla de la autonomía y la dignidad humana como un fundamento de la ética. Y por último tenemos que todos los hombres son interlocutores válidos. Esa es la ética dialógica que está en la actualidad muy de moda. Y es que los seres humanos podemos llegar a consensos a través del diálogo. La aplicación de la ética, como su nombre lo dice, es poner en práctica los resultados obtenidos en la parte de la fundamentación de los distintos ámbitos de la vida social. ¿Como cuáles? Como la política, la economía, la empresa, la medicina y la profesión. ¿Sí? En ese orden de ideas, la ética profesional y la ética de las organizaciones son aplicaciones de la ética. Ahora bien, también ya leían ustedes esto en el documento. ¿Cómo podemos definir la ética? La de la Cortina lo define en los siguientes términos. La ética es un tipo de saber de los que pretende orientar la acción humana en un sentido racional, es decir, pretende que oremos racionalmente. La ética es esencialmente un saber para actuar de un modo racional. Esta es la definición clásica de la ética. Sin embargo, recordemos que uno no siempre actúa de manera racional porque a veces nos gana el instinto, a veces nos gana el sentimiento, lo afectivo. Esta otra parte, que es la ética profesional, ya la vemos después del parcial.
Muchas gracias por escuchar. Espero que haya